Ministra de la Mujer. Gracias, Premier. Yo para decir dos cosas, seguimos trabajando, acabamos de firmar un convenio con el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer para fortalecer nuestras 182 centros de emergencia mujer que funcionan en las comisarías a nivel nacional. Mañana vamos a tener una reunión donde está invitada la prensa para conocer los pormenores, digamos, del trabajo articulado que venimos realizando y mejoraremos con el Ministerio del Interior. También decirles que a nombre del Ministerio y del Gobierno hemos otorgado la Orden al Mérito a 14 organizaciones de mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas, en reconocimiento a su trabajo que han realizado, digamos, en los últimos 25 años, reclamando justicia, y seguiremos coordinando con el Ministro de Justicia en los pendientes que hay, con las mujeres que fueron esterilizadas en ese momento. Por último, sí quiero señalar que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables somos respetuosas de las competencias de las entidades del sistema de justicia para el esclarecimiento de cualquier hecho que tenga relevancia pública. Al mismo tiempo queremos exhortar que las diligencias que se realicen con este propósito guarden respeto por los derechos de las personas, en especial cuando en estos operativos exista la presencia de personas que no tienen nada que ver con el hecho que se investiga, como ha ocurrido en el caso de la hija del presidente de la República, o como puede ocurrir con toda niña o adolescente en cualquier caso. Hay que recordar que el Código de los Niños y Adolescentes de nuestro país establecen que ellos y ellas son siempre sujetos y sujetas de derecho, libertades y protección específica. Gracias. Ministro de Educación. Señor Premier, estimados colegas, estimados periodistas y comunicadores, y por su intermedio también a todo el público en general que está atento a esta conferencia de prensa. Yo voy a ser concreto respecto a algunos puntos que se ha tratado el día de hoy en el Consejo de Ministros. Lo ha señalado ya el Premier. Hemos aprobado el proyecto de ley que va a ser presentado al Congreso de la República, mediante el cual, mediante esta ley, se dicta medidas para gestionar las inversiones y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023. Se trata con este proyecto de ley de autorizar, a efectos de que el proyecto especial legado se encargue del acondicionamiento de los escenarios de fútbol y también de los escenarios o de la infraestructura deportiva que va a servir de entrenamiento en esta etapa, en esta Copa Mundial. Se ha definido también ya las sedes, se ha hecho un trabajo previo, hay un equipo especial que está trabajando con diversos sectores para implementar esta Copa Mundial Sub-17. Y allí estamos considerando la región de Lambayeque, en este caso Chiclayo, Piura, Tacna, el Callao y el Estadio Nacional, que debe ser la sede del partido final que defina el campeón mundial de la Sub-17. Igualmente es necesario indicar algunos aspectos que son complementarios y que deben ser de público conocimiento. El día de mañana, en la región Cusco, se está desarrollando el primer taller con toda la sociedad en pleno. Están convocados los diferentes actores de la sociedad civil para el tema de la conversación sobre el currículum. Como a ustedes les consta, este proceso, que es un segundo paso importante que el sector de educación está trabajando, de construir, de revisar el currículo y construir un nuevo currículo que permita, que atienda efectivamente las demandas y tenga un perfil de egreso adecuado y pertinente. Se va a desarrollar el primer taller regional, así como el inicio de ese trabajo ya de sistematización, de consulta y de discusión respecto al currículo nacional.
Luego, también el día de mañana, en la región Tacna, en convenio con esta empresa Saudi y bajo la modalidad de obras por impuestos, se va a poner la primera piedra de la construcción del Colegio de Alto Rendimiento en la región Tacna, que alcanza una inversión de más de 70 millones. Luego, mañana también, dentro del marco también de la cooperación y la colaboración en la región Moquegua, se está poniendo en práctica también con otra empresa el apoyo para que instituciones educativas puedan realizar experiencias de aprendizaje que permitan mejorar la calidad de la gestión educativa en la región Moquegua. La empresa que está participando es el American. Luego, señalar también que se ha posibilitado el financiamiento de los Juegos Escolares Nacionales, que entran en la etapa provincial a nivel de UGEL, luego regional y macrorregional, para el mes para fines de año estar realizando la etapa nacional que debe llevarse a cabo en la ciudad de Lima. Paralelamente a ello también se está trabajando el tema ya de institución educativa respecto a la realización de la Feria de Ciencia y Tecnología en el nivel de institución educativa, luego será el nivel de UGEL, nivel regional, macrorregional y la etapa nacional. Entonces esos son los grandes eventos que se vienen desarrollando a nivel del sector de educación. Muchas gracias. Ministro de Salud. Muy buenas tardes, señor Premier, ministros, señores periodistas. Bueno, para darles una información de que lo que estamos en la cuarta ola, actualmente nos encontramos en una meseta. Actualmente, esto más se debe a los feriados que hemos tenido, en el cual el número de porcentaje de pacientes que han acudido a los centros de vacunación y a las áreas de tamizaje han disminuido. Esperemos que en el transcurso de esta semana los casos vuelvan a incrementarse levemente. No tenemos, en comparación a la tercera ola, nosotros estamos teniendo, no llegamos todavía ni a la cúspide. En relación a ello, informarles que en lo que es tercera dosis nos encontramos en segundo lugar a nivel de lo que es Sudamérica. En primer lugar se encuentra Chile, nosotros nos encontramos en segundo lugar. Sabemos que tenemos un grupo poblacional que son los mayores de 5 o 11 años, en el cual estamos haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Educación, trabajando en equipo y llegando a los lugares más alejados, a las instituciones educativas, y poder trabajar en equipo y hacer que estos menores de edad puedan ser vacunados con la previa autorización de sus padres. En lo que es la viruela del mono, vemos que actualmente los casos están incrementándose. Sí, tenemos más de 500 casos en la actualidad. Sabemos que esto está porque nosotros estamos haciendo una búsqueda activa, continua, diariamente en los diferentes establecimientos, no solamente de acá de Lima, a nivel nacional, que en las diferentes áreas se ha estado trabajando con estos grupos de riesgo, con pares, para llegar a ellos. En las áreas de INS, CDC, en la programación, hasta cuándo vamos a tener, y vamos a tener un descenso, está aproximadamente que en 4 semanas debemos tener un descenso, pero esto todavía es figurativo, tenemos que seguir evaluando diariamente. Ya el día de ayer ha terminado de reunirse el comité de expertos en relación a la adquisición de la vacuna. Ellos han determinado que sí se va a adquirir la vacuna, ya estamos, como les decía, en conversaciones con la OPS, para que sea la compra mancomunada a nivel de todos los países de acá de Sudamérica. Esperemos que las dosis que se vaya a solicitar nos las den en su debido momento. Estamos trabajando en base a los protocolos de la OMS y la OPS para el manejo de la viruela del mono. Informarles también que ya estamos haciendo las entregas con el señor presidente de las ambulancias programadas para los diferentes departamentos. Ya se están haciendo entrega de ellos en los diferentes lugares. Es cuanto tendría que informarles a sus personas. Gracias. El ministro de Trabajo. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes con todos los ministros, buenas tardes con los amigos de la prensa. Para anunciarles que el día de mañana, a las 4 de la tarde, estamos haciendo la presentación de la transferencia oficial en el Ministerio de Trabajo con el exministro Juan Lille. Es un evento en el cual están invitados tanto
los gremios de los sindicatos de los trabajadores, los representantes, por supuesto, y por supuesto los gremios del lado empresarial, de los empresarios, a los cuales les extendemos desde acá la mano para poder reactivar nuevamente el Consejo Nacional del Trabajo. No hay desarrollo en la parte laboral si es que no trabajamos de manera conjunta, eso lo tenemos absolutamente claro. Sabemos de alguna manifestación de discrepancia que ellos han tenido, sin embargo la voluntad del Ministerio de Trabajo, la voluntad del Gobierno del Perú y la voluntad de Alejandro Salas como Ministro de Trabajo es trabajar de manera conjunta con los gremios empresariales también, independientemente de las discrepancias políticas que puedan ellos tener o haber mostrado con el Gobierno. Eso no importa. Importa trabajar por el país porque el país necesita tener un empleo digno y que seamos pues como Gobierno impulsores del trabajo de todos los peruanos y peruanas. Así que quedan invitados. Por supuesto que el Consejo Nacional del Trabajo es sumamente importante, pero ello no significa que el Estado pueda seguir realizando sus actividades o pueda seguir legislando. Es un ente de consulta, es un ente consultivo que el presidente, me lo ha expresado, necesita que todas las partes estén involucradas, siempre tomando como un fin común el desarrollo del país en materia laboral. Así que al sector de los gremios empresariales privados están siempre invitados a formar parte de esta mesa con los sindicatos gremiales de los trabajadores. Hay un excelente diálogo y estamos trabajando de manera conjunta con ellos. Otro campo que es muy importante es invitar a nuestra masa laboral, principalmente a quienes están buscando un empleo. El Ministerio de Trabajo tiene una plataforma muy importante que vamos a repotenciarla y vamos a buscar volverla a impulsar, un relanzamiento, que es la página de www.empleosperú.gov.pe, que tiene una plataforma con inteligencia artificial. Hay bolsas de trabajo, se pueden buscar trabajo ahí, pero necesitamos difundirla más y por supuesto la importancia de los medios de comunicación para ello es sumamente importante. Vamos a hacer un relanzamiento de lo que ya existe, está muy bien trabajada, pero necesitamos repotenciarla e impulsarla para poder promocionar el empleo en nuestro país. Hemos identificado que existen 41 proyectos de ley pendientes en el Congreso de la República en materia laboral. Desde acá, nuevamente, la predisposición del Poder Ejecutivo, básicamente el sector del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para con el Congreso de la República y poder sacar adelante estos proyectos de ley que son de suma importancia para el país, para nuestros trabajadores, y por supuesto me pongo a disposición de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para trabajar de la mano. Yo creo que el país no espera, y menos aún cuando 3 de cada 4 trabajadores en nuestro país son informales. Yo creo que tenemos que trabajar con muchísima fuerza por ello y estamos encaminados en eso. Están invitados también los amigos de la prensa el día de mañana para esta transferencia oficial en el cargo en el Ministerio de Trabajo. Y Premier, si me permite, por favor, quisiera tomarme una pequeña licencia. Como ser humano uno no deja de ser político, o uno al ser político no deja de ser humano. El día de hoy salí muy temprano de casa y cumplo 15 años de casado. Quisiera decirle a mi esposa que la quiero mucho y que gracias por el regalo de mis 2 hijas, que son lo mejor que me dio en mi vida. Muchas gracias, Premier. El señor Ministro de Economía. Muy buenas tardes. Señor Primer Ministro, compañeros del Consejo, señores periodistas. Lo que se ha visto hoy día en el Consejo, voy a mencionar un par de iniciativas nada más que están en función de un propósito principal. Gracias. Como lo he venido diciendo en los últimos días, es fundamental que mejoremos la tasa de crecimiento, que sea la tasa de crecimiento de la actividad económica en el Perú aumente, porque en la medida en que aumenta la tasa de crecimiento, la demanda de empleo también lo va a hacer. O sea, hay una conexión entre lo que es el crecimiento económico y el aumento de la demanda de empleo. Y eso significa, evidentemente, mayores oportunidades para los conciudadanos, por ejemplo, que están en la búsqueda de trabajo. Entonces, alineado a ello, para poder hacer eso, si lo he venido repitiendo varias veces, se necesita que haya más confianza por parte de los agentes económicos en general y en particular de los inversores privados sobre todo. Pero la confianza no cae del cielo, hay que hacer cosas, digamos, para poder restablecer la misma.
en el propósito, lo he mencionado también varias veces, en buscar que los eventos, los desarrollos de la política vayan aparte de los económicos, sino vayan por poder separar un poco la idea. Entonces, el tema es que para poder reactivar la economía hay que presentar, por ejemplo, sirven algunas iniciativas que pueden ser a veces muy puntuales, pero dan señales, y eso es lo más importante. Solamente voy a circunscribirme a dos de ellas. El día de hoy se presentó un proyecto de ley, se discutió un proyecto de ley que crea, vamos a decirlo así, un fondo de estabilización de todo lo que vendría a ser lo que en teoría presupuestal se llama recursos determinados. Es decir, ahí están metidos el canon, el sobrecanon, estamos hablando también con COR. ¿Cuál es la idea? Estos fondos sirven para poder financiar proyectos de inversión en la parte subnacional, o sea, léase la parte que corresponde a regiones y alcaldías. El problema está en que el financiamiento de estos fondos viene fundamentalmente, por ejemplo, de lo que son el desenvolvimiento de los precios de los metales. Y entonces el problema es que en la medida en que esos precios de los metales son muy volátiles, esa volatilidad se traduce, ¿no es cierto?, a lo que vendría a ser el traslado, la generación de estos fondos y el traslado de los mismos. Entonces lo que hemos pensado como un proyecto de ley es constituir como un fondo de estabilización de estos fondos, digamos, que sirven para financiar inversiones en los gobiernos subnacionales. La idea, digamos, es que haya más predictibilidad, porque el tema es el siguiente. Este fondo de estabilización, ¿no es cierto?, de estos recursos determinados, como les digo, que involucra hablar de lo que es el canon, el sobrecanon, el FONCOR, financian inversiones. Pero el problema es que cuando hay mucha volatilidad de las fuentes alimentadoras de estos fondos, esa volatilidad genera problemas en cuanto a la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque en general, si vamos a ver la cosa muy breve, un proyecto de inversión implica la necesidad de financiamiento en el tiempo. Establecido, digamos, el margen, vamos a decirlo así, de tiempo desarrollado o asociado a un proyecto. El problema está en que mientras que los recursos que se necesitan para poder desarrollar un proyecto de inversión, esos recursos tienen que tenerse sí o sí, porque si no hay problemas, por ejemplo, en cuanto a lo que son los pagos de las valorizaciones. En ese sentido, lo que estamos haciendo, dada la volatilidad de los precios de los metales principalmente, constituimos este fondo de estabilización, que de ninguna manera significa que vamos a tomar un centavo de esos fondos. Es simplemente una herramienta financiera para lograr o para darle más estabilidad y más predictibilidad a lo que vendría a ser los fondos disponibles por el lado, digamos, de los gobiernos subnacionales en cuanto a su gasto de capital, en cuanto a las inversiones. Entonces, hago esta precisión para evitar malos entendidos. Y al final de cuentas, la idea es que estos fondos vamos a decirlo así, a diferencia de lo que sucede ahora, donde por ejemplo en el primer mes del año no hay recursos o esos recursos bastante escasos para ser trasladados, digamos, a los gobiernos subnacionales y que continúen con los proyectos de inversión, la posibilidad que se ve ahora es que en la medida que vamos a juntar estos fondos en este fondo de estabilización, las posibilidades, vamos a decirlo, de que haya más predictibilidad en la parte financiera, en lo que es la asignación de plata para las inversiones, esto va a mejorarse sin duda. Eso es por un lado. Por otro lado, se necesita, por ejemplo, parte de la discusión sobre lo que es la reactivación de la economía tiene que ver con lo que está pasando con el gasto público. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, en cuanto a lo que es las contrataciones que hace el Estado, en un esquema tradicional, por ejemplo, es que un postor, una empresa que ganó una buena pro, tiene que presentar una garantía, una fianza. Pero por la situación particular por la que está la economía, se necesita dar más opciones para que no se traben los contratos, el gasto del Estado, por ejemplo. Y para eso se ha establecido, en verdad ya existía este mecanismo en el último semestre del año pasado, que consiste básicamente que la alternativa a la fianza es una suerte de descuento que se le hace en automático de los pagos que se le hacen a los proveedores. Entonces estamos dando otra opción para que no se caigan los procesos y por lo tanto haya más dinamismo, por lo menos
haya más posibilidades de que no se pierda el dinamismo por el lado de lo que es el gasto público. Estas dos cosas que acabo de mencionar, estas dos iniciativas, obviamente son funcionales a buscar lo que es la recuperación del crecimiento de la actividad económica. Como lo he mencionado, nosotros necesitamos, dada la estructura económica, la estructura sectorial que tenemos, necesitamos crecer cuando menos al 5% para poder absorber a los 300.000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. Entonces, evidentemente, lo que es la velocidad de crecimiento se constituye como una variable fundamental, sobre todo ahora en este contexto. Dicho eso, señalo de que estas dos iniciativas, han habido algunas más, pero estas dos iniciativas se inscriben en la necesidad de buscar dinamizar, vamos a decirlo así, el gasto del Estado. Y vamos a continuar con más iniciativas, como le mencioné también en el Consejo. Estamos elaborando una propuesta de política económica para poder mirar, por ejemplo, qué otras formas adicionales o qué cosas más vamos a hacer para apuntalar el gasto público, pues en tanto y cuanto el gasto público es un componente de la demanda y por lo tanto un determinante de lo que es la actividad económica en el corto plazo. En suma, lo que hemos conversado el día de hoy es simplemente dos cosas: propuestas que se están convirtiendo en norma o con posibilidad de convertirse en norma para poder apuntalar la velocidad del gasto, y la otra cosa es que estamos preparando una propuesta de política económica en general, política macro en particular, para recuperar, vamos a decirlo así, el dinamismo perdido en cuanto a la actividad económica. Esto, señor ministro. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio. Invitamos a Mari Carmen García de Willac Noticias. Buenas tardes, ministro. Hola. Buenas tardes, ministro. Quisiera, por favor, que nos informara respecto a si va a continuar en el gabinete del señor Heiner Alvarado, teniendo en cuenta que ha sido sindicado por la Fiscalía como lugarteniente de una organización criminal que se suma también a otra ya acusación de un colaborador eficaz que lo ha denunciado por actos de corrupción. Además, quisiera saber su respuesta respecto al pronunciamiento de la fiscal de la Nación, quien le ha respondido justamente al Ejecutivo para que se respete el trabajo de los fiscales que, por ejemplo, el día de ayer participaron en una diligencia en Palacio de Gobierno. Ha denunciado, por ejemplo, que se están orquestando ataques en contra de mi persona y mi familia, que solo buscan mellar y obstaculizar las investigaciones fiscales. Además, hemos sido testigos de ataques a uno de los fiscales que llevan a cabo esas investigaciones. Gracias. Bien. Con relación al ministro Heiner Alvarado, no se encuentra presente. Nosotros respetamos la investigación fiscal, ¿no?, que se haga, por supuesto, objetivamente, conforme a ley, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia. Eso, que se respeten los derechos de la persona. No nos vamos a sujetar a los juicios mediáticos. Que quede bien claro eso. Nosotros no nos sometemos a los juicios mediáticos. Nos sometemos a los procesos de investigación fiscal o judicial, o si se trata de procesos administrativos, a los que lleva a cabo la respectiva comisión. En cuanto a que si habría faltado el respeto o se habría agredido a algún fiscal, no tengo conocimiento de eso, de que se haya faltado el respeto a algún fiscal o a la fiscal de la Nación. Lo que sí debe suceder es que en el Perú tenemos que hablar las cosas como son y no esconder. Cuando se esconde un hecho criminal, se convierte en cómplice. Yo tengo respeto por los otros poderes del Estado,
Por supuesto que no puedo estar de acuerdo con que se haya desactivado la fiscalía que investiga a los cuellos blancos. Y no tengo ningún temor en decir que el hecho de que se haya cambiado de fiscal, o al fiscal o a la fiscal que investigaba a la hermana de la fiscal de la Nación por el presunto delito de narcotráfico, o sea, porque habría estado poniendo en libertad a narcotraficantes supuestamente a cambio de coimas, eso yo le reclamo a la Junta Nacional de Justicia qué cosa está haciendo frente a un hecho como ese. ¿Está cumpliendo su función o no está cumpliendo con su función? Yo tengo mucho respeto por los fiscales, por los jueces, por el personal jurisdiccional. He ejercido la profesión de abogado durante muchísimos años, pero también durante todos esos años he denunciado la corrupción existente en el sistema de justicia. Y no estoy denunciando por denunciar, no, porque yo soy hombre de derecho. Hablo por los hechos y por las pruebas. Las pruebas son que en el sistema de justicia, por ejemplo, ¿cuántas personas inocentes se encuentran en las cárceles? Por el hecho de ser pobres y por el hecho de no tener dinero. En cambio, ¿cuántos grandes delincuentes se encuentran en libertad? ¿Por el hecho de que tienen dinero? ¿Eso es una mentira o es una realidad? Los grandes narcotraficantes, los grandes corruptos, incluso dueños o exdueños de algunos medios de comunicación. Hay que hablar las cosas como son. Y no un sistema de justicia que persiga al presidente solamente por el hecho no de que no les gusta que sea presidente y que hay que vacarlo, sacarlo, no de la presidencia como de lugar. ¿Eso es una mentira? No, señores. Eso es una verdad. A todos los peruanos nos consta que un sector pudiente económicamente de nuestro país no reconoció el triunfo de Pedro Castillo desde el primer día en que juramentó el cargo. Desde ese primer día comenzaron a darle el golpe mediante la vacancia por la supuesta incapacidad moral, o luego después la acusación constitucional por traición a la patria con ese documento que han presentado allí en el Congreso de la República y que no tiene ninguna base, ningún sustento, y que eso sea respaldado por juristas. ¿Dónde obtuvieron su título esos juristas? ¿Ah? Y así por el estilo. Yo puedo decir muchas cosas con pruebas al canto, que están allí, que todo el país lo conoce. El hecho de que en el sistema de justicia dos casos iguales sean resueltos en forma diferente. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿Eso es justicia? ¿O eso es venta de justicia? ¿O eso es remate de justicia? Con esto no quiero decir que no hayan magistrados en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional, que son personas decentes, que son honestas, que son probas, que son idóneas, ¿no? Pero de los otros los hay. Y los hay en cantidad. Toda la población lo sabe. Así es que no se vayan a molestar por estas verdades que estoy manifestando. No, aprendamos a decir en el Perú la verdad si es que realmente queremos combatir la corrupción. Es un abuso el que la Fiscalía
esté realizando operativos a cada rato en el Palacio de Gobierno. No una vez, 2, 3 veces, por el mismo hecho. Por el mismo hecho. ¿Eso es correcto? No. No es correcto. No es correcto que en el Congreso de la República se diga que nosotros contribuimos a la inestabilidad política. Jamás nosotros. En el tiempo que estamos en el poder, hemos propuesto una fórmula, un mecanismo para cerrar el Congreso. No lo hemos hecho. No. No hay la menor seña de eso. Y sin embargo, nos hablan que nosotros queremos cerrar el Congreso. Eso es absolutamente falso. El que cree la inestabilidad política es el órgano que está trabajando día y noche durante ya más de un año para dar el golpe al presidente Castillo mediante la vacancia por incapacidad moral, o la inhabilitación, o la suspensión, o exigiéndole la renuncia. Yo soy partidario de que hay que trabajar conjuntamente. Lo estoy pidiendo, ¿no?, desde que hemos comenzado en la gestión. El presidente lo está solicitando desde que hemos empezado la gestión. Pero ¿qué recibimos con respuesta? Ya ustedes saben cuál es la respuesta. No es necesario esto repetirles. No es necesario, ¿no? De manera que yo podría hablar muchísimo sobre esto, sobre la base de los hechos y sobre la base de la verdad. Nada más. Y sí, recalcar que yo, ni ningún miembro de este Consejo, ni el presidente de la República, se va a someter a los juicios mediáticos. El juicio lo desarrolla la autoridad competente. Ministerio Público, Poder Judicial, en su caso, Tribunal Constitucional. No los medios de comunicación, no. Creo que he contestado su pregunta, señorita. Muchas gracias. Es el turno de Gormalka, CREA TV. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En ese sentido, si es que se someten a las autoridades y a la autonomía tanto de la Fiscalía como el Poder Judicial, ¿cómo debemos entender lo que ha ocurrido ayer precisamente en Palacio de Gobierno? Porque según el acta de la diligencia, al parecer Pedro Castillo habría ordenado que no se ingrese a la residencia en Palacio de Gobierno. ¿Cómo interpretan ustedes desde el Gobierno esta posición? Y también quería de alguna forma su interpretación de lo que ha dicho en los últimos días el presidente de la República. Haré una cruzada nacional, es la última vez que los convoco, ordeno a un programa periodístico a leer una carta notarial, tomaremos decisiones ya no de forma respetuosa, sino con el pueblo. ¿Cómo entendemos esto? Gracias. En realidad yo les voy a decir que no desconozco que el presidente haya impedido, ¿no?, que ingresen al Palacio. Ni siquiera tengo conocimiento a qué hora llegó el presidente de su visita a Arequipa, porque como sabemos él se encontraba en Arequipa, ¿no? Si vienen a mi casa, a entrar a mi casa, yo tengo que pedir explicaciones. Yo tengo que pedir cuando menos la resolución judicial que ordena que hagan ese allanamiento. Y eso no es impedir el trabajo de la Fiscalía. No sé si algún otro extremo tiene su pregunta, por favor, si me lo repite. Sí, las últimas palabras del presidente se ha reseñado, ya. Ministro. El presidente tiene todo el derecho de defenderse frente a las agresiones. Las agresiones son tan intensas, tan persistentes, no son periódicas, sino son continuas, ininterrumpidas, constantemente.
hay el ataque al presidente. Le abren juicios, por ejemplo, porque un exministro no sale, declara en un medio y por eso ya le abre investigación. Si ustedes desean, yo les cuento cómo es ese caso. Se le nombró presidente, que digo, ministro del Interior. En la juramentación hablamos que estamos en estado de emergencia y que el problema más grave que tenemos es la inseguridad ciudadana, y lo hicimos muy bien, ¿no? Que fue el día 4 de julio. El día 6 se desarrolló un consejo de ministros en el cual, entre otros problemas, tratamos la inseguridad ciudadana, y no dio ningún medio, mecanismo para poder combatir la corrupción. No obstante que lo manifesté allí, yo lo manifesté a él, en el Consejo de Ministros, que la inseguridad ciudadana no es competencia solamente, el combate de ella no es competencia solamente de la Policía Nacional, sino que también es de las Fuerzas Armadas, y que por eso hemos declarado a Lima, el Callao y Trujillo en estado de emergencia. Y por supuesto que hay que sacar a los delincuentes de sus cuevas, de donde se encuentren, porque allí está suspendido el derecho de inviolabilidad de domicilio, que las dos entidades tienen que trabajar conjuntamente, y además que tiene que hablar con los alcaldes, especialmente de Lima, de Comas, de San Martín de Porres, de San Juan del Lurigancho, de San Martín de Porres, para que la policía municipal actúe conjuntamente, no con la policía y las Fuerzas Armadas. Pero no tuvo ninguna respuesta positiva. Incluso le manifesté que además la policía tiene que organizar a las juntas vecinales, y no había ninguna respuesta positiva. Por supuesto que después del consejo hablé con el presidente y le digo: señor presidente, aquí sí nos hemos equivocado. Este señor o no conoce o no quiere no hacer nada. Como consecuencia de eso, dispusimos que se haga un consejo un consejo para ver exclusivamente la inseguridad ciudadana, y se hizo. Si mal no recuerdo, fue el día 8 de julio. La situación continuó lo mismo. Manifestó que la inseguridad ciudadana es solamente una percepción, que la inseguridad ciudadana no está. Eso en concreto, el discurso por supuesto ha sido más largo. Entonces yo le manifesté en ese Consejo de Ministros, y aquí están los ministros, le manifesté: entonces tiene usted que salir ahora y decir en la conferencia de prensa que no hay inseguridad ciudadana, que eso es solamente una percepción. La verdad es que no hizo nada por la inseguridad ciudadana. Asistió al primer Consejo de Ministros, al segundo Consejo Ordinario de Ministros asistió por un breve momento y luego se retiró sin dar explicación. Con el señor jamás he conversado fuera del Consejo de Ministros, porque además tampoco lo he encontrado. Si se le ha llamado, se le ha hecho llamar para que concurra al Consejo Descentralizado de Celendín, no se le ubicó y no concurrió. A una junta de trabajo de ministros, de algunos ministros, fue invitado él, o sea, el rezaguadero, tampoco concurrió. El señor no trabajó. Y entonces yo
he insistido permanentemente, y lo revelo aquí, he insistido permanentemente para cambiar al ministro del Interior, porque se llegaba el 28 de julio y estábamos muy atrasados en el combate a la inseguridad ciudadana. Esos hechos han sido así, han ocurrido. Bueno, como ustedes saben, soy científico y soy fanático de los números, de las cifras, de las curvas, y efectivamente el Premier, bastante preocupado como todos nosotros, y el Presidente de la República, nos pidió hacer lo necesario para combatir la inseguridad ciudadana. Y como el Premier siempre un poco que se burla de mí porque hago muchas preguntas, yo hice una pregunta. No me es suficiente que me digan que hay mucha inseguridad ciudadana, necesito curvas, cómo va evolucionando con el tiempo, en los años, cuántas víctimas de violencia hay cada año. Y efectivamente este consejo extraordinario que pidió el Premier, el ministro del Interior presentó unas curvas que no sé si están en los archivos, que pueden ser mostradas. Presentó una curva según la cual las víctimas de este tipo de atracos era aproximadamente 21% hace 8 años, algo así, y que van disminuyendo. En otras palabras, lo que estaba diciendo era que la inseguridad ciudadana disminuye cada año. Estamos disminuyendo, y que más bien presentó una curva de la percepción de esta inseguridad, y esta iba aumentando. Entonces me di el trabajo de tratar de explicar al Premier cuáles pueden ser las razones, pero obviamente estaba el Premier, eso doy fe, estaba bastante molesto, porque cómo es posible que la ciudadanía se sienta insegura y un ministro del Interior me está diciendo no, que eso no hay ningún problema, que todo está bien. Y eso lo doy fe, y seguramente, no, mis compañeros pueden dar eso. Generalmente hago preguntas que me digan las cosas en concreto, objetivas. Y aprovecho también la oportunidad para decirle que todos nosotros somos objeto de ataques, de insultos, de palabras realmente irreproducibles, que hacen daño, porque esos calificativos que nos dan por defender la ciencia y la tecnología y una idea de gobierno de cambio, esas palabras hacen daño a nuestros hijos, nuestros nietos, y creo que obviamente la prensa no lo hace, la prensa seria, pero a veces sacan, pues, como repito, de un discurso, una intervención de 20 minutos, sacan 3 o 4 palabras que nos hacen quedar en ridículo. Yo convoco a la prensa que saque titulares de lo que hablamos, no palabras fuera de contexto que solamente incitan a ese tipo de ataques que me parecen injustos. Gracias, Premier. Muchas gracias. Sí. ¿Por qué el Premier hace incidencia en este tema que es sumamente importante? Porque el Presidente de la República decide, por un tema de competitividad, remover a un ministro, que lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Si yo fallo en mi trabajo y el presidente me tiene que quitar la confianza, de tener que decir gracias por haberme permitido servir al país. Pero de manera inmediata se le abre una investigación al presidente por su facultad constitucional establecida en el artículo 124 de poder remover a sus ministros por una supuesta obstrucción a la justicia. ¿Por qué el Premier dice esto? Porque en un inmediato caso similar se remueve a un equipo de trabajo de fiscales que están investigando un caso absolutamente delicado, que no es un caso de hace mucho. Es un caso que tiene un señor en Europa todavía fugado. Es un caso que todos los peruanos supimos vivirlo, sentirlo, y que nos duela como peruanos que estamos en contra de la corrupción, que es el caso de los cuellos blancos. ¿Qué pasaría si sería facultad del Presidente de la República poner o remover fiscales, por ejemplo, y remueve al fiscal que está investigando a su hermano? Y la justificación del presidente es,
Lo hago porque estoy poniendo orden en casa y porque tenía mucha carga laboral que no avanzaba. Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque es importante sopesar los criterios con los cuales se viene trabajando en estos momentos. Nosotros respetamos absolutamente la independencia del sistema de justicia. Lo hacemos con el respeto de la autonomía constitucional, del equilibrio de poderes y de, por supuesto, la autonomía de los poderes. Pero no podemos dejar pasar por paños fríos situaciones como esta. Tenemos que recordar cómo terminaron los operadores de justicia en la década del 2000 al 2010. ¿Cómo terminaron? Estos seguramente y estos hechos son de ahorita. Seguramente van a empezar a investigarse más temprano que tarde. Pero la verdadera justicia le dirá al país quién estuvo del lado correcto y quién no estuvo del lado incorrecto. Estos hechos que se vienen dando, que la justicia los investigue. Y si hubo gente que le faltó el respeto al Estado y le metió la mano al Estado, que pague y que la pague con la cárcel. Pero con un respeto al debido proceso, con un respeto al derecho a la legítima defensa, donde la Constitución te dice que existe presunción de inocencia, hoy lo hemos convertido en presunción de delincuencia. En el país ya no existe presunción de inocencia, ese principio constitucional ya no está. Entonces, para nosotros es cómodo o incómodo trabajar. Nosotros tenemos que seguir trabajando como ministros por el Perú. Tenemos que seguir avanzando por el país. El día de ayer tuvimos una reunión a las 8 de la mañana con el presidente. Se tuvo que suspender porque el canciller nos invitó a Cancillería para poder desarrollar su actividad. El presidente se tuvo que ir a Arequipa y nos convocó en esa misma hora, a las 8:30 de la mañana, antes de que él se vaya, a las 6 de la tarde a estar en Palacio de Gobierno para poder seguir con la agenda que el día de hoy hemos tratado en Consejo de Ministros y que quería conversarla con algunos ministros. Nos tocó venir en pleno a una diligencia, pero ya salieron pues opinólogos, ¿no?, a decir que ministros habían ido a obstruir la justicia. Vino también el ministro de Agricultura, vino el jefe de Lana, el presidente tuvo que seguir despachando porque el país no para. Vinieron después congresistas, pero esa es la ligereza con la cual se trata de una manera de desinformar. Nosotros vamos a seguir trabajando con la fuerza que el país impone. No podemos detenernos, pero tampoco podemos ser ciegos ni pasar por alto situaciones que estamos viendo sí como injusticia. Somos ministros, pero no dejamos de ser ciudadanos. Que la justicia investigue y que haga su trabajo. De parte nuestra en el Ejecutivo no vamos a hacer, porque no podemos hacer absolutamente nada en tratar de detener o ingresar a una investigación. Eso no lo haríamos. Por lo menos quienes tenemos formación jurídica no lo haríamos. Pero lo que sí pedimos es objetividad. Pedimos un respeto al debido proceso. Pedimos que el principio de presunción de inocencia en nuestro país empiece a prevalecer y no se empiece a vulnerar. Solamente eso, señor. Muchas gracias. A continuación, le damos pase a Jorge Madico de Panamericana. Muy buenas tardes. Señor ministro, quisiera saber a qué se deben las renuncias de Harold Forsyth, quien fue representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos, y la renuncia de Manuel Rodríguez, representante permanente de Perú ante la ONU. Se lo pregunto porque ellos habrían manifestado su incomodidad ante el sorpresivo nombramiento del ahora canciller Rodríguez Macay. Y en segundo lugar, quisiera saber su reacción porque la cuñada del presidente Castillo, Jennifer Paredes, ya se ha entregado al equipo especial de la Fiscalía, por favor. Con relación a la renuncia de los dos embajadores, dos buenos embajadores, realmente no me explico cuál es la razón por la que han renunciado, o se han renunciado porque se ha designado al nuevo ministro. Yo sé que ellos son personas de una alta calidad profesional, por eso no me explicaría que ellos hayan renunciado porque se ha designado al nuevo canciller. Como ya se acaba de mencionar, es facultad del presidente de la República el nombrar a los ministros y cesar a los ministros. Ahora, si desean saber cómo se opera, también yo les voy a decir cómo es, ¿no? Se tiene que designar a un ministro. Nos reunimos el presidente y yo. Nos podemos reunir
media hora, una hora, o nuestras reuniones puede ser de varios días para hacer las evaluaciones sobre cuál persona se va a designar como ministro. Más o menos tenemos un consenso, tomo la decisión y le digo, no, este señor tiene que ser el ministro por esto, por esto, por esto, ¿no? Ahora usted, señor presidente, llámelo para que venga a jurar. Ese es el procedimiento. Claro, gente que no conoce derecho y que muchas veces se encuentran en el ejercicio de la magistratura, hablan pues barbaridad y media. Dicen, por ejemplo, que presente el acta por el cual propuse el ministro. ¿Ah? O que presente el acta por el cual se nombró. Gente que no conoce el derecho, pues si se encuentran, ¿no?, ejerciendo grandes cargos. No sé cómo la Junta Nacional de Justicia los designó. Allí eso no está regulado. Eso se hace verbalmente, no en esta gestión, sino en todas las gestiones se procede en la misma forma, Por supuesto que la resolución de nombramiento se hace mediante un decreto supremo que suscribe el presidente de la República y refrendo yo como premier. Ese es, en pocas palabras, el procedimiento mediante el cual se designa a un ministro o se cesa a un ministro. Muchas gracias, premier. Para terminar, pregunta de Cintia Malpartida, de TV Perú. Presidente del Consejo de Ministros, buenas tardes. Rápidamente, solamente para quedó pendiente la consulta respecto a el caso de Jennifer Paredes, quien se ha entregado hace minutos atrás a la Fiscalía, pues tras la orden de detención preliminar en su contra. Eso por un lado. Y sobre el mismo caso también consultarle si respalda aún el ministro Heiner Alvarado, que precisamente es uno de los investigados en este caso. Eso sería todo. Muchas gracias. El ministro Heiner Alvarado, no hay ninguna prueba sobre que haya incurrido en algo irregular, pero si hay alguna prueba, por supuesto, yo inmediatamente voy a solicitar al presidente de la República que proceda a su remoción. Pero siempre y cuando pues haya una razón justificada, no porque la prensa lo pide, no. Con relación a la otra parte de la pregunta, va a contestar el ministro de Justicia con relación a que se haya entregado... Gracias, premier. ¿No? Sí, tres precisiones. Primero, con respecto a la renuncia de los embajadores, ellos seguro tendrán que en su momento dar una explicación objetiva y razonada, porque cumplen una labor diplomática, defienden los intereses de nuestro país frente a nuestros pares en el extranjero, y no creo yo que la justificación sea porque se ha cambiado al ministro de Relaciones Exteriores. Eso no es servir al país, ese no es tener vocación democrática. Entendiendo que se les reconoce sin lugar a dudas su nivel y capacidad profesional, que no está en tela de juicio. Con relación al ministro Heiner Alvarado, nosotros conocemos que él desde el primer momento que ha sido citado como testigo ha concurrido al Ministerio Público a declarar. Luego, con sorpresa recibimos ayer, no porque se le haya notificado, porque ella ha participado con nosotros en el Consejo de Ministros, y él no ha recibido una sola notificación en el que se le haya variado su situación jurídica. Por eso es que no olvidemos algo, aun cuando a veces nos incomode, estamos en el Perú en un Estado de Derecho donde la presunción de inocencia no solo es una garantía, es un derecho supranacional, y si no lo defendemos, hoy le pasa a uno, mañana le puede pasar a todos. Eso tenemos que defenderlo, y más aún los que somos entendidos en derecho. Con respecto a la entrega voluntaria de la señorita Jennifer Paredes, de la cual nos acabamos de enterar,
queremos particularmente como ministro de Justicia y Derechos Humanos saludar la valentía de un ser humano que aun cuando está en juego su libertad locomotora o su libertad individual, se haya puesto a derecho. ¿Y por qué lo saludamos? Porque eso demuestra que aquella versión mediática de que estaba escondida en Palacio de Gobierno o en la Casa Presidencial no es tal. Eso demuestra que el presidente de la República no encubre a nadie. Y eso demuestra que esta señorita se está poniendo a derecho para decir su verdad. Creo que eso hay que felicitarlo, porque finalmente se trae por la borda aquellas especulaciones y mensajes que pretenden involucrar al presidente de la República con actos de corrupción sin ningún sustento y fundamento, como lo hemos dicho. Y yo quiero aquí también ratificar lo que ha dicho el ministro del Medio Ambiente. Constantemente se denosta el honor y la dignidad, no solo del presidente, sino de los ministros. Acabo de leer unos tuits, por ejemplo, que dicen que el presidente Castillo se está quedando solo y solo quedan 3 chiflados. Créanme que los ministros que trabajamos con el presidente Castillo estamos más cuerdos que nunca. Y estamos aquí por nuestros méritos y porque somos lo suficientemente inteligentes para servirle al país. Y el presidente Castillo no está solo. Está con el espíritu combativo y democrático de los 18 ministros que lo acompañamos. De tal forma que esa versión es aislada, subjetiva, y lo hace incluso un periodista, quien ni siquiera tuvo la posibilidad de defender su obra. Se la plagiaron y creo que desde ahí tiene cierto trauma y cree que todos están chiflados como él.